Isaac, aleluya. Vamos en esta hora a pasar al tiempo de la palabra del Señor, aleluya. Y en esta hora, mi hermano, no vea, aleluya, lo que hay delante de sus ojos, como lo hizo dentro del ministro que en esta hora va a predicar, aleluya. El hermano Isaac se caracteriza, aleluya, por ser un joven, aleluya, serio más que todo, aleluya. Mucha seriedad hay en su vida, aleluya. Solo cuando platicamos en confianza es que uno que otro chiste por ahí, ¿verdad? O por ahí algo, aleluya, como un chascarrillo se puede soltar, pero algo que caracteriza al hermano Isaac es que él, aleluya, es muy analítico de la palabra de Dios, aleluya. Y siempre aprendemos mucho cuando él, aleluya, nos enseña. Eso también puede ser un don que viene del Señor, la capacidad de enseñar, aleluya, las escrituras de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pasen esta hora, mi hermano Isaac. ¿Y cómo le decimos al predicador? ¿Cómo le decimos una vez más? Predíquenos la palabra del Señor, mi hermano Isaac. Aleluya, amén. Es un gozo para mí estar siempre detrás de este púlpito, amén. Siempre lo tomo como una responsabilidad porque aquí se predica la palabra de Dios. Este es un altar santo, amén. Y primeramente quiero dar gracias a Dios, amén, por la oportunidad que me da de poder estar aquí. También gracias a mi pastor, amén, que nos da la confianza de poder exponer su palabra, y a nuestro copastor, amén. Y sin más, quiero pedirle que se ponga de pie, amén. Quiero traer por unos cuantos minutos una predicación un poco rápida, una enseñanza rápida, un pensamiento que Dios puso en mi corazón, amén, y que quiero compartirle. Y bien curioso, ¿verdad? Siempre dicen, no nos pusimos de acuerdo, pero justo no nos pusimos de acuerdo, y el hermano Charlie ya dio toda la predicación, nada más en la introducción, amén. Y justamente es esa predicación que quiero compartirles, ¿no? No es usted, no soy yo, es Dios que mora en nosotros, amén. Y por qué no, así puesto de pie, amén, me acompaña a 2 Corintios 4:7. Cuando lo tenga puede dar un fuerte amén, un fuerte gloria a Dios, algo, amén. Amén. Y dice la palabra de Dios así, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Un verso tal vez conocido por algunos, tal vez algunos otros no, pero que nos revela una gran verdad en su palabra, para que el poder de Dios habite en nosotros y la gloria sea de Dios y no de nosotros. Amén. Y así puestos de pie, quiero pedirle a mi pastor si puede orar. Amén. Amén, las manos arriba pidiendo al Señor su palabra. Estamos aquí una vez más, Señor, con un propósito de escucharte, Señor. Permítenos oírte. Pon tu palabra, Señor, en la palabra de tu siervo Isaac. Su corazón, Señor, en su corazón, y tus pensamientos en su pensamiento. Ministranos en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede dar un fuerte aplauso y puede tomar su lugar, amén. Amén, se tiene registro, amén, en las culturas antiguas. Estamos hablando de persas, babilonios, que ellos fueron los primeros que implementaron el sistema de mensajeros. Es decir, eran mensajeros reales, eran personas que servían en la casa del rey, que tenían un solo propósito, y era de llevar el mensaje de lo que decía el rey al pueblo. Y si nosotros lo vemos, estos mensajeros realmente no tenían peso, realmente no tenían una posición alta en la corte del rey o en los gobernadores. Sin embargo, podemos decir que a lo mejor eran los más humildes dentro de esa corte. Sin embargo, cuando esos mensajeros iban al pueblo y ellos llevaban pergaminos, y esos pergaminos eran sellados con sellos reales. Tal vez lo hemos visto en alguna película, en alguna serie, que utilizaban cera y luego tenían un anillo los reyes y ponían su sello. Cuando la gente veía que ese pergamino tenía ese sello
Entonces la gente empezaba a prestar atención porque decía, no es el mensajero el que nos va a dar el mensaje, realmente quien va a dar el mensaje va a ser el rey. Y así cuando ellos rompían ese sello y empezaban a leer, la gente se cuadraba y decía, ok, viene algo importante, hay que prestar atención. Este sello garantizaba autoridad, este sello garantizaba legitimidad y el portador pasaba a ser la misma voz del rey. Y hermano, incluso se tiene registro que en guerras los mensajeros fueron clave importante para la resolución de problemas. Cuando dos ciudades estaban en guerra, entonces un rey enviaba a su mensajero y ese mensajero era intocable. Ellos sabían que ese mensajero tenía algo muy importante que decirles, tal vez se trataba de la paz. Entonces, por lo tanto, los soldados no tocaban a ese mensajero porque traía la misma palabra del rey. Incluso era algo descortés causa de seguir la guerra, de que tocaran al mensajero, porque ese mensajero en ese momento representaba la voz del rey. Hermano, déjeme decirle algo, nosotros también somos esos mensajeros, somos esos vasos de barro, amén, que nosotros por nosotros mismos tal vez no tenemos un peso, no tenemos una voz, pero tenemos ese sello del Espíritu Santo, y ese sello del Espíritu Santo nos da autoridad, ese sello del Espíritu Santo nos da legitimidad para poder anunciar la palabra de Dios. Amén. Y este es un pasaje increíble, tal vez si alguno ha estudiado 2 Corintios, si no, se lo recomiendo ampliamente. Por cierto, ya estamos muy próximos a terminar el año. No sé cómo le haya ido en la lectura de la Biblia, espero que bien, espero que ya esté próximo a terminarla. Si no, pues bueno, hay otro año, amén. Pero no hay que dejar para el otro año. Lo que podemos hacer le recomiendo que tenga un plan de lectura bíblico. Todos los días, aunque sea 10, 15 minutos, agarre la palabra de Dios y aliméntese. Porque nosotros aquí recibimos palabra de Dios, pero no se compara a lo que Dios puede hablar cuando usted lo busca en intimidad y cuando lee íntimamente con Él. Amén. Pero bueno, le cuento rápidamente qué estaba pasando en 2 Corintios. Pablo, bueno, para los estudiosos, amén, Pablo se cree que a lo largo de su ministerio escribió varias cartas a la iglesia de Corinto. Posiblemente fueron bastantes, pero de las que tiene registro la Biblia son algunas. ¿Alguien sabe la carta, la 2 Corintios, qué número de carta es? Es decir, la primera, la segunda, tercera, cuarta. ¿Alguien tiene una idea? Bueno, si no, yo se lo cuento. Posiblemente es la cuarta carta. Amén, que se tiene registro. A pesar de que diga 2 Corintios, posiblemente fue una cuarta carta que Pablo entregó al pueblo de Corinto. ¿Cómo sabemos esto? Porque en 1 Corinto él habla que dice, ya les escribí previamente. Entonces, pues ahí había una. Luego 1 Corinto sería la segunda carta. Y en 2 Corintios Pablo habla que envía una carta muy fuerte y que actualmente le sigue doliendo. Algunos estudiosos creen que no es 1 Corinto, porque 1 Corintios tiene otro tema, ¿no? Otro aire. Entonces, bueno, posiblemente Pablo está escribiendo su cuarta carta a la iglesia de Corinto. ¿Qué estaba pasando? La iglesia de Corinto empieza a dudar de la autoridad de Pablo, del ministerio de Pablo. Le dicen, oye, pues es que seguro que sí vienes de parte de Dios, porque pues no vemos que tú tengas un cierto estatus. Antes sí lo eras y demás, pero ahora pues estás entre el pueblo, no te vemos siendo diferente, como que no hay algo que te identifique. Incluso le llegan a decir que su apariencia física es débil. También le reclaman por sus sufrimientos carnales. Oye, ¿cómo es posible que tú eres el gran predicador, apóstol, y tienes un buen de problemas? Tienes ahí un aguijón. ¿Y qué onda, no? ¿Qué está pasando? Había sido encarcelado, entonces le dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible, no? Que Dios, ¿de dónde viene todo eso si no eres tú el elegido, si no tú eres el apóstol? Y básicamente la iglesia de Corintio empieza a malinterpretar la mansedumbre y el espíritu apacible que tenía Pablo y lo empiezan a malinterpretar como una señal de debilidad moral o falta de autoridad. Y es ahí, en ese contexto, donde Pablo escribe defendiendo su ministerio, amén. En los primeros 6 versículos del capítulo 4, hablando específicamente,
nos habla acerca del cómo Pablo dice, es que yo no les digo las cosas que yo quiero, yo solamente lo único que puedo hacer es hablarles con la verdad. Amén. Y quiero que me acompañe, bueno, si hay hermano me lo puede poner, 2 Corintios 4:2. Amén. Si no se lo leo, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Pablo dice, aunque yo lo intente, aunque yo quiera ser astuto, aunque yo quiera predicarles cosas, no puedo. Aunque yo quiera acomodar la palabra de Dios, no puedo. Yo no puedo adulterar la palabra de Dios. Lo único que puedo hacer es manifestar la verdad del Evangelio. Hermano, nosotros tenemos que tener esa misma actitud. Nosotros somos los mensajeros. Nosotros vamos a entregar la palabra de Dios. No podemos adulterar la palabra de Dios. No podemos reinterpretarla. Es que no, creo que va por acá. No podemos amoldarla para que cubra nuestros pecados o para que nos convenga. Nosotros no podemos, nosotros tenemos que tener esa convicción de Pablo, así como él no puede adulterar la palabra de Dios, también nosotros tenemos que permanecer santos, puros, no adulterando. Nos entrega su mensaje. Amén. Y algo que está dentro de todo esto es que él dice, no por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Nosotros lo que tenemos que tener es esa conciencia humana para Dios. Amén. Tenemos que empezar a creernos, a empezar a tomar para nosotros mismos que este evangelio no se trata de nosotros. Nosotros somos parte de algo mucho más grande. Este evangelio se trata de Jesucristo. Y nosotros somos siervos por amor de Jesús. Eso lo dice Pablo en el versículo 5. Amén, 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. El evangelio no se trata de nosotros, el evangelio no se trata de milagros, el evangelio no se trata de, ¿qué necesitas para ser feliz? No, mi hermano, el evangelio se trata de Jesús. Esa es la única verdad importante que tenemos que llevarnos en nuestros corazones. El evangelio se trata de Jesús. Y ahora sí, hermano, acompáñeme al versículo 7, que es el mensaje central, amén, la carnita. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es ese tesoro? Ese tesoro es el evangelio de Jesucristo, el conocimiento del único Dios verdadero, la llenura del Espíritu Santo. Nunca olvide eso, mi hermano. Esto que tenemos, a lo mejor para nosotros es muy común, pero es un tesoro. No todos lo tienen. Por mucho tiempo ellos anhelaron la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros lo tenemos como un tesoro. Y así debemos que tratarlo, es un tesoro. Debemos de guardarlo en nuestros corazones como ese tesoro, atesorarlo. Amén. Características. Podemos ver que el barro es barato. Bueno, en la mayoría de los casos, amén. Apenas me tocó estar por las tierras de Oaxaca y está el famoso barro negro. Y dije, órale, qué bonito, a lo mejor me llevo un florerito, todo bonito. 5,000 pesos. Y dije, wow, Dios mío, pues ¿qué hace este? Pero bueno, en general todo el barro es barato. Amén, porque el barro que nosotros conocemos normalmente es una combinación de arcilla, con el cual pueden hacer ollas, pueden hacer jarrones. Entonces, por lo tanto, el barro es barato. El barro también es común. Y con ello también vienen otras características. Cuando hacen formas de barro y las cosen, sí tiene una cierta dureza, pero llega a ser quebradizo y generalmente es utilizado para tareas ordinarias. Amén. Qué bueno y qué grande es Dios, que Él, sabiendo que nosotros somos humanos, llenos de imperfecciones, llenos de rupturas, donde podemos quebrarnos muy fácilmente, donde somos comunes,
aún así Dios le bastó poner su tesoro en nosotros. Y gracias a Dios por eso, porque si Dios hubiese dicho, no, solamente vasos de oro, pues bueno, a lo mejor muchos de nosotros no calificamos, no, para la sociedad no somos vasos de oro. Pero Dios dice, a mí no me importa, porque lo importante es lo que hay dentro de ti. A lo mejor somos barro, pero en sus manos nosotros somos instrumentos de honra y gloria para Dios. Ahora, hermano, quiero que se lleve eso también, que nosotros somos barro. ¿Por qué? Porque yo creo firmemente que los tiempos están muy cerca, los tiempos finales, y la Biblia sí nos habla de una cosecha final, donde va a haber un avivamiento como nunca lo ha habido, y yo creo que nosotros vamos a ser parte de eso. Entonces, hermano, no se sorprenda cuando por medio de sus manos empiecen a suceder milagros, cuando usted hable y gente reciba el Espíritu Santo, cuando usted declare cosas y sean cumplidas. Yo no me sorprendería, pero siempre recuerde que nosotros somos barro y que lo importante es Jesucristo. Porque estas personas que yo veo aquí delante hoy de mí son las personas más fieles que yo he conocido, que no solamente un domingo, no, ellos están al pie del cañón, hermano. Usted tiene una gran bendición por la fidelidad que le está mostrando a Dios. Y no se sorprenda cuando Dios empiece a utilizarlo como un instrumento de honra y gloria en sus manos. Amén. Para aquellos que tenemos algún ministerio, estoy convencido de que aún no se han predicado los mejores mensajes, de que gente aún no ha recibido el Espíritu Santo. Todavía falta mucha gente por alcanzar. Aquellos que tienen un ministerio en la música, yo sé que aún todavía no han tocado en los mejores escenarios. Dios aún todavía puede llevarnos y quiere llevarnos a un propósito más grande en Él. Esta iglesia todavía tiene mucho que alcanzar. Y esta no va a ser la única iglesia. Si algo quiere Dios es que seamos un semillero, que donde sea que estemos, en cualquier colonia, ahí necesitamos una iglesia. En el trabajo, ahí necesitamos que haya luz. En esta colonia necesitamos que haya luz. No solamente Dios nos ha salvado para que vengamos aquí y bueno, todos juntos, una iglesia de 10,000 personas. Sí, es muy bonito y yo sé que lo vamos a tener. Pero también estamos llamados a llevar su evangelio a todos los lugares. Un fuerte aplauso para Dios, amén. Amén, y siempre recuerdo mucho las palabras de mi antiguo pastor, amén, donde él decía, es que hermano, yo a lo mejor para ir a pesquería me voy a tardar 1 hora y media. Y allí posiblemente hay gente que no tenga los recursos para venir hasta acá. ¿Qué vamos a decir? No, hermano, esfuércese más, póngase a orar. Sí, hermano, pero también si está en nuestras manos, hay que llevarles el evangelio. La Biblia dice, arrebátalos. No podemos esperar y quedarnos de brazos cruzados. Ahí en donde sea que usted esté, Apodaca, García, necesitamos abrir obras, amén. Necesitamos llevar el evangelio a toda criatura. Amén, y es bien interesante cómo el barro tiene un proceso, amén. Cuando un artesano toma el barro en sus manos y empieza a generar una olla, empieza a generar un jarrón, un florero, el barro por sí mismo realmente no tiene un valor específico. El barro no es más que agua combinada con algunos sedimentos, con algún poco de tierra. Como le comentaba, el barro que nosotros conocemos es generalmente con arcilla, que es una mezcla entre arena y tierra, ¿no? Que le da ese colorcito naranja como amarillito, que nosotros podemos ver en un montón de cosas, en ladrillos, en jarrones, en tejas para las casas. Pero por sí mismo no tiene un valor como tal. Sin embargo, cuando el maestro artesano toma ese barro y lo empieza a moldear, ahora sí empieza a tener un valor por sí mismo. Por ejemplo, tal vez un jarrón. Y muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Nosotros llegamos al camino del Señor, tal vez no éramos los más eruditos, tal vez no éramos empresarios, tal vez no éramos los más elocuentes. Sin embargo, cuando Dios nos toma, Él sí nos moldea y nos da un nuevo valor. Ahora antes el que no podía hablar, el que tartamudeaba, ahora tú lo escuchas hablando de la palabra de Dios y exponiendo temas. Aquel que no sabía ni cómo
invertir para que su negocio le fuera bien. Tú lo ves como Dios lo hace crecer y le pone empresas y le pone gente a su cargo. Tal vez alguno de nosotros no sabíamos cantar y desafinábamos horrible, pero tú ves cómo Dios nos empieza a moldear y dice, necesito un cantante. Nosotros vemos cómo nosotros, por nosotros mismos, no teníamos tal vez un valor muy alto. Algunos tal vez tienen estudios, algunos tal vez no. Sin embargo, Dios nos capacita y nos empieza a dar un nuevo valor. Ahora vemos que ese hermano que era enojón, oye, pues, ¿qué te pasó? Porque ahora ya no me respondes, ya no eres tan respondón. Aquel hermano que era indisciplinado, que no podía durar meses en el trabajo, vemos cómo Dios cambia su vida y ahora él es un hombre disciplinado. Así le pasa mismo al barro. Le empieza el artesano, al darle forma, le empieza a dar valor. Amén, apenas me pasó algo bien curioso, amén. Estábamos en la casa de nuestro pastor y soy una persona que, no sé por qué, pero cuando mucha gente me ve me da pena. Y me preguntaron algo y la hermana Pati hasta me dijo, Isaac, ¿por qué estás sudando? Y yo me puse nervioso. Pero lo curioso de todo es que cuando me paro aquí al frente, Dios quita todo eso y no soy yo, sino que Dios empieza a obrar a través de mí y lo único que le quiero decir es, Dios mío, que no sea yo, sino que sea tu palabra obrando a través de mí, Señor. Nuestro valor se fortalece cuando dejamos que el Maestro nos tome en sus manos para alcanzar y darnos un nuevo valor. Amén. Vamos al versículo 8, amén. Continuamos con 2 Corintios. Amén. Que estamos en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Aquí cuando yo lo estaba estudiando otra vez me llevé así un sentimiento agridulce, porque yo estaba esperando que Dios nos dijera, hermanos, cuando estén conmigo no va a venir ninguna prueba, no se preocupen. Pero no, la Biblia dice cuando estamos atribulados, y no solo atribulados en todo. Amén, tenemos 1001 razones para quejarnos, tenemos 1001 razones para tirar la toalla, para decir esto no es para mí, este no es el camino que yo pensaba. Y Dios no nos miente, es cierto, vamos a estar atribulados, mas no angustiados, porque Dios es nuestra calma y nuestra paz. Vamos a estar en apuros, definitivamente, mas no desesperados, porque tenemos un Dios todopoderoso. Oh, dele un fuerte aplauso, amén. Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, amén. Siempre vamos a tener altos y bajos, vamos a tener problemas y vamos a tener situaciones donde estemos tirados prácticamente, donde ya no tenemos fuerzas de dónde sacar, pero vamos a estar derribados, pero no destruidos. Amén, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tenemos que llevar la muerte de Jesús en nuestros cuerpos, es decir, morir a nosotros mismos. La Biblia dice que fuimos bautizados juntamente en su muerte. Así como Jesús, Él murió voluntariamente y entregó su vida. Es también una petición para nosotros. Tienes que llevar la misma muerte de Jesús. Tienes que entregar tu vida voluntariamente. No te la quitan, tú la entregas. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Queremos ver cómo Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Tenemos que cada día más y más morir a nosotros mismos. Y déjame decirle algo bien interesante. Dios permite esa debilidad de nuestras vidas, esos problemas, para mostrar su poder. El ser humano es tan frágil. La vida puede terminar en un parpadeo. Cualquier tipo de problema, si no estamos bien cimentados en Dios, nos tira para abajo. Que ya no tuvimos algo que queríamos, no, pues es motivo suficiente para deprimirnos. Que un negocio no nos funciona como queremos, y más sobre todo en el dinero, que yo creo que nos duele a muchos, amén. Cuando todo va bien, toda la economía está al 100, Dios, yo te amo, ¿y qué quieres que haga? Y vamos a remolinear, pero nos tocan por ahí un poquito y se complica la cosa. Pero eso Dios lo utiliza para mostrar su poder y su gloria.
atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Esto es un recordatorio que la fuerza que me sostiene día a día y que me hace vivir no es humana, es el mismo Dios poniendo su poder sobre nosotros. No soy yo, es Dios que mora en mí. Amén. ¿Alguien puede decir conmigo, no soy yo, es Dios que mora en mí? Amén. Y nuestra debilidad, si alguno pensaba, nuestra debilidad no nos descalifica. Como le comentaba, así como el barro tiene ese proceso donde pues el barro no pues es un estado intermedio, ¿no? Ni líquido ni sólido. Es muy débil. Entonces necesita el maestro empezar a darle forma para que esa estructura le dé fortaleza. Así nosotros, nuestras debilidades, sí, tenemos muchas, que nos hace falta estudiar la palabra de Dios. Yo creo que sí. Yo llevo prácticamente toda mi vida en el Evangelio y a veces hay cosas que digo, Dios mío, ¿a poco eso está en la Biblia? Digo, Dios me sigue sorprendiendo día a día. Tenemos muchas debilidades, sí, definitivamente, pero cada debilidad es una oportunidad para que Dios te prepare en esa área. Déjate tomar en las manos del Maestro y Él va a hacer de ti una obra grande. Amén. Y una vez que les expuse esto, amén, ahora sí quiero que se lleve esto. Cuando Dios te use, porque yo estoy seguro que si usted, hermano, se deja usar, Dios lo va a usar. Cuando Dios empiece a usarnos, recuerde siempre levantar el contenido y no el vaso. Levanta el tesoro que hay dentro de ti, siempre exalta a Dios y no te vanaglories a ti mismo. Porque la excelencia del poder viene de Dios. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. No es nuestras propias capacidades, que sí, es importante seguirnos capacitando y Dios capacita y nosotros tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios y poniéndonos en oración y metiéndonos en ayuno, ¿sí? Pero recuerde que no somos nosotros con nuestras propias fuerzas, porque en algún momento se van a acabar. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando empieces a ver que el enemigo retroceda, recuerda que no eres tú. Él retrocede por el poder y autoridad del Espíritu Santo. Cuando veas, amén, que empiezan a suceder milagros, no vayas a pensar que fueron tus manos. Recuerda siempre que fue el Espíritu Santo obrando a través de ti. Cuando tú declares una palabra en fe, no lo hagas temiendo, híjole, pues a ver si se cumple. En verdad créelo, porque el Espíritu Santo está obrando a tu favor. Amén. Amén. Y quiero ir terminando con esto, amén. Juan 14, amén. Juan 14 es un capítulo increíble, se lo recomiendo que lo lea. Hay demasiadas doctrinas ahí, estúdielo con calma. Yo le voy a resumir un poquito rápidamente de lo que estaba pasando y a qué punto quiero llegar, amén, porque creo que tiene bastantes cosas que podemos sacar y aprender de ahí. Entonces, imagínense, estamos, Juan 14, Felipe llega con Jesús y le dice, bueno, Jesús les está diciendo, yo me tengo que ir. Y Felipe les dice, ok, está bien, pero pues antes de que te vayas, espérate, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, pero pues tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Después de eso, Jesús le dice, bueno, está bien, pero no crean lo que les estoy diciendo. Vean las obras que estoy haciendo y compruébenlo ustedes mismos. Y Jesús les dice, si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Y asimismo van a comprobar ustedes que yo realmente era Dios. Y en esa conversación Jesús le promete a sus discípulos que Él va a enviar al mismísimo Espíritu Santo. Y Él dice, ustedes lo van a recibir y van a conocerlo. ¿Y por qué lo van a conocer? Dice, porque el Espíritu mora con vosotros.
¿Qué es lo que les está diciendo? Ese mismo Espíritu Santo va a venir en forma de consolador y va a pasar algo bien curioso. El mundo no lo va a poder ver, pero ustedes sí lo van a poder ver. ¿Por qué? Porque ustedes le conocen, porque mora con vosotros. Es decir, Jesucristo estaba con ellos, Jesucristo iba a venir en forma de Espíritu Santo para morar con ellos. Y hasta ahí es una promesa increíble, espero no haberlos confundido, es una promesa increíble donde Dios nos está diciendo que nosotros vamos a tener al Espíritu Santo y nosotros lo vamos a poder conocer porque Él ya moraba con ellos. Pero Jesús todavía lo lleva a un nivel todavía un poquitito más arriba y me encanta esto, amén. El Espíritu Santo, Él les dice, el Espíritu Santo no solo va a estar en ustedes, sino que el Espíritu Santo morará en ustedes. Y es tal vez parece una pequeñez, amén, pero Dios lo que nos está diciendo es, ustedes ya no van a ser unos simples mensajeros, ya no van a ser una vasija que lo único que sirve es para que se vea bonita y lo único que sirve es para que le pongamos cosas. Ustedes van a tener el mismo poder porque el mismo Dios va a morar en vosotros y ese Dios se va a manifestar a través de ustedes porque Él está en ustedes, amén. Y a lo mejor es algo bien sencillo, amén, pero es una promesa donde Dios nos está diciendo, tú vas a ser ahora un instrumento de honra. Tú ya no vas a ser solo un contenedor, tú ya no vas a ser como por ejemplo el arca del pacto que contenía la presencia de Dios. Ahora tú vas a poder utilizar ese poder para mi gloria y mi honra, amén. No sé si puedan darle un fuerte aplauso, amén, a Dios. Por tanto, ¿qué podemos aprender de esto? Y si quiere puede ponerse de pie, amén. Donde tú caminas, Dios camina contigo. Lo que tú declaras, Dios lo respalda. Muchas veces nosotros no vamos a poder, pero el Dios que mora en mí, Él sí puede. Y eso cambia todo. Cuando nuestras fuerzas se agotan, entonces el Espíritu Santo está ahí para llenarnos con nuevas fuerzas. Cuando nosotros ya no tenemos otra salida, Dios sí tiene la salida, amén. La meta de que ese tesoro sea contenido en ese vaso de barro es que siempre podamos glorificar a Dios con nuestras vidas, que nuestra vida sea un reflejo del amor y del poder de Dios, amén. Que cuando la gente nos vea en nuestra colonia, que cuando la gente nos vea en nuestro trabajo, tenga que decir, este hombre, esta mujer tiene algo diferente, él no es normal, él está reflejando la gloria de Dios, amén. Si Dios nos dio talentos, si Dios nos dio oportunidades, si Dios nos prospera, siempre recuerda que no somos nosotros, sino es el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, amén. Y el altar está abierto, amén. Es una breve enseñanza, amén. Reconozcamos que Dios es el que ha sido fiel, ha estado obrando en nuestras vidas, amén. Y que no somos todas las otras, sino que todo lo que hemos logrado, todas las victorias que hemos alcanzado, todas las bendiciones que llegan a nuestras vidas, no hubiesen sido posibles si no hubiese sido por el Espíritu Santo que mora en nosotros, amén. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, no hay nadie
fidelidad.